Hola muchachos, qué gusto verlos nuevamente. ¿Cómo andás Hola, Pablo? buenas ¿Cómo andás noches. ¿Qué tal, Marcos? Cristian? ¿Qué tal, Marco? Qué Gente, bueno ¿cómo encontrarnos está? de nuevo. ¿Cómo andan? Bien, muy Aquí bien. estamos. Bueno, retomando este podcast que estábamos trabajando, el tema de la familia en la obra de Tolkien. Y bueno, la idea era cerrar esta charla que estamos teniendo y volver un poco a las raíces, ¿no? Pensar nuevamente cómo esta obra que magnífica que es la obra de Tolkien, su cosmovisión, su cosmogonía, cómo plantea y cómo introduce elementos de la cultura occidental en su obra y además cómo esa cultura occidental no es simplemente la grecorromana, que es la que conocemos y es la que hemos abrevado nosotros, sino que Tolkien además tiene esa virtud, ese don de poder acceder a información de la cultura celta, de la cultura nórdica, al margen de todas sus obras, esta magnífica traducción que hace del Beowulf. Bueno, cómo va incorporando elementos de esa cultura el concepto de familia, sobre todo, a su obra, pero no es la familia tradicional que nosotros conocemos. ¿No es así, Pablo? Sí, exactamente. Uno de los elementos que más me atrajo, llamó mucho mi atención. Convengamos que yo encuentro riqueza en la totalidad de la obra de Tolkien, sea el punto de vista que sea con el que se la mire y sea la temática en particular que se trate, que uno quiera indagar dentro de la obra del profesor. Como lo dije en el podcast anterior, para mí Tolkien es lo mejor que yo leí en mi vida, pero te debo confesar que hay, entre otros, uno de los temas que más me llamó la atención es cómo, no sé si fue sin quererlo o exprofeso, de incorporar estos elementos de la cultura celta, elementos más bien sociales o sociofamiliares de la cultura celta en su obra. En la cultura celta antigua, precristiana e incluso prerromana, era muy común que las familias a sus hijos en edad que hoy diríamos inicios de la adolescencia, los manden ya sea con miembros lejanos de familia, lo que diríamos hoy primos segundos, primos terceros, o incluso con gente que no tenía parentesco de sangre, pero sí en otra aldea incluso hasta que podían hablar un dialecto distinto para que, como para que complete su educación ahí. Los inicios de la educación estaban en la familia misma, donde iba a aprender todas las artes, todos los oficios que tenía la familia. Pero el individuo después iba a partir de la familia y iba a ir, como quien dice, a estudiar afuera. Y ese estudio afuera era con otra familia, ya sea del mismo linaje familiar, de la misma sangre, de la misma genética, o bien no, completamente distinto, hasta podía ser desconocido. Entonces, se iban los chicos jóvenes a otras aldeas para aprender otras experiencias, otros conocimientos, otros oficios, y así poder completar una educación muchísimo más enriquecedora. Y esto lo vemos mucho en la obra de Tolkien. Por ejemplo, el caso de Bilbo, que Bilbo va a vivir con un tío, eh, no recuerdo qué tan cercano, qué tan lejano es el parentesco que tienen, pero no con su familia nuclear, no con su familia directa. Y la mayor parte de su vida, hasta que, hasta que se va Bilbo, lo va a vivir con él. Otro ejemplo lo tenemos en Aragorn, que se va a vivir a Lothlórien, ¿no? Perdón, a Rivendell con los elfos, a tener una experiencia distinta, un conocimiento distinto al que tenía dentro de su propio clan, de su propia tribu, de su propia comunidad. Y así empezamos a indagar muchos de estos elementos de la cultura social de, de los celtas en la obra de Tolkien. Entonces, la, la familia
no va a terminar, porque los chicos que iban, entre los pueblos celtas me refiero, los chicos que iban a, a tener esa experiencia de vida con otra familia, terminaban considerando a esa otra familia también como su familia. Entonces estos chicos iban a tener dos padres, dos madres, hermanos de sangre, pero hermanos con el mismo nivel de hermandad que no eran de sangre, y la familia no va a ser solo vertical, sino también horizontal. Se van como entrelazando las familias. Y eso, incluso hasta desde el punto de vista genético, es interesante. Un biólogo lo va a poder explicar muchísimo mejor, porque en la mayoría de los casos, los jóvenes que se iban a otras aldeas terminaban contrayendo nupcias con gente de esa otra aldea. Entonces así había, si se quiere, una variabilidad genética que, eh, que evitaba la endogamia. Era también, aunque no tenían el concepto de endogamia, era más bien instintivo, no habían analizado esta cuestión, pero lógicamente si se casaban solo entre miembros de una aldea, de una comunidad, la falta de variabilidad genética debido a la endogamia podía conducir a malformaciones congénitas, a enfermedades congénitas, y eso no pasaba entre los celtas. No pasaba justamente porque los chicos se iban a otra aldea, a veces se casaban y volvían a su aldea ya casados. Generalmente los varones volvían a su aldea original, pero casados con una mujer de otra aldea en la que habían convivido en la segunda etapa de su niñez, de su adolescencia. Se casaban muy jóvenes, como muchos en las culturas antiguas, pero esto enriquecía mucho, no solo culturalmente, sino biológicamente, y fortalecía genéticamente a los pueblos celtas. ¿Sabes Esto qué estaba a mí, pensando? sí, Perdóname que te interrumpa. Vos por favor. decías, me estaba acordando que cuando Aragorn llega a vivir a Rivendell, Mm, casualmente Arwen estaba viviendo en casa de, de su familia materna, porque estaba en Lorien. claro, Él claro, la conoce claro, mucho tiempo después, claro, tal cual, tal cual. Estaba viviendo con su abuela, ¿no es cierto? Que era eso. claro, con la Exactamente, nona con Galadriel. Galadriel, tal cual. Sí, sí, exactamente, exactamente. Ujú. Sí, Y- esto también se ve reflejado en... eh, bueno, no sé si la han visto la película, la serie esta, Juego de Tronos también, que los Ajá, Stark ajá, tenían a un miembro de, no me acuerdo ahora, de las Islas Grises creo que se llamaban, o las Islas Nubladas, no me acuerdo el nombre de un personaje que tenían conviviendo con ellos como si fuera un hijo. Obviamente era más enfermiza la situación, no era eh, por motus propio que había venido el muchacho, sino que creo que en una batalla le habían exigido al rey retenerle el hijo del príncipe para que no generara quilombo, creo que una cuestión así. Pero no me acuerdo ahora los nombres de los personajes. Pero en definitiva, esta idea está, ujú. creo que también hasta la Edad Media esto era, no vamos a decir que era común, pero tenían algunos patrones similares, qué sé yo, esa idea de que del hijo soldado y el hijo cura, sí que es bien recontra medieval, también tiene esos patrones muy descarnados, por así decir, para nuestra cultura hoy en día, ¿no? Sí, sí. Bueno, esos elementos culturales, incluso me voy a otras latitudes y longitudes, en Oriente, hasta el día de hoy. Por ejemplo, entre los tibetanos, incluso los tibetanos en el exilio, nacidos en la India ya, que conservan su cultura ancestral, eh, por lo menos un miembro de la familia tiene que ir al monasterio. Y si no lo decide por sí mismo, lo mandan. Y tiene que ir al monasterio y hacerse lama tibetano, ¿no es cierto? Y eso también es común entre los hindúes más ortodoxos,
aunque la religiosidad hindú se está perdiendo en la propia India actualmente, pero también todavía sigue siendo un signo de alcurnia que un hijo de la familia ingrese a un monasterio, a una orden de swamis en Les India. cuento una anécdota. eh, bueno, Marco sí sabe de mi vida pasada, por ahí vos, Pablo, no. Yo estuve en un Ujú. seminario católico. Ajá, sí, me eh, contó Marcos, sí. Te contó. Bueno, Sí, 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 sí. cuando yo ingreso a los 18 años, una de las preguntas que me hicieron, cuando me toman una especie de test, más que un test, una charla era, no, Mm. no, una de las preguntas era si estaba obligado por mi familia a ingresar. Ajá. O sea, o sea, otra pregunta que me llamó mucho la atención era si era potente. O sea, si se me paraba, Claro, ¿no? claro, sí. Te entiendo. Sí, sí, erectaba, Este, claro. claro, porque eran condiciones de exclusión. O sea, si no sos potente y te mandan, o sea, si no vas por motos propios, sino que te están obligando a ir, Ajá. se considera que no es algo natural, ¿no? No es normal. Claro, claro. Muy forzado, claro. Muy forzado, sí, sí, sí. Y Ajá, lo otro ajá. debe ser porque si no, no sos virtuoso, ¿viste? Claro, que seguramente, claro. ¿Cómo Bueno, cultivar la virtud de la castidad si no claro, tenés necesidades? tal cual. Ya que Cristian contás de tu vida monacal, de tu vida, de los inicios de tu vida sacerdotal, yo cuento algo también, no sé si Marco sabe esto, yo no recuerdo, porque es algo que no lo cuento demasiado, porque ya pasó hace tanto tiempo en mi vida. Yo también tengo una etapa de vida sacerdotal, monacal, dentro de la religiosidad brahmánica de la India, ¿no? Ingresé a una orden de swamis y no tomé los votos finales, pero completé mi entrenamiento y los estudios, los completé en su momento, y hubo preguntas de ese tenor, pero no iguales también. La pregunta era, no si me había impulsado mi familia, era al revés la pregunta. Eh, ¿Tiene algún problema tu familia porque vos ingreses en la orden? ¿No vendrá tu familia acá a tratar de rescatarte y volver a la familia? Bueno, preguntas así de ese tenor. Y con respecto a la cuestión sexual, como se hace el voto de celibato también en la orden, y me decía, ¿vos estás dispuesto a anular todo deseo sexual? ¿Estarías dispuesto a eso? Bueno, esas son entre otras, las preguntas así de un tenor similar a las que te hicieron a vos para ingresar Es a la orden monástica. curioso, es curioso todo esto, ¿no? Siendo religiones tan dispares, o sea, tan Ujú. disímiles, que Sí, hayan elementos en común. sí, sí, Bueno, sí, hay muchos elementos en común en muchas religiones. Obviamente, eh, o sea, la espiritualidad creo yo que es del hombre. Entonces hay elementos en común, porque es el claro, claro, hombre y tal la cual, espiritual, no tal es cual, la religión. tal cual. pero, pero en Pero, definitiva está lindo poder encontrarlos. ¿Sí? sí, sí, claro, yo lo que encontré en común, pero casi, lógicamente, en un lenguaje distinto, expresado con no con una semántica, con una gramática distinta, pero los principios morales de varias religiones, religiosidades, espiritualidades, coinciden, aunque tengan una teología, una, una cosmología, una filosofía diferentes, una escatología filosófica, no fisiológica, una escatología distinta, pero coinciden en esa cuestión. Y yo recuerdo una de las frases que se le atribuye al fundador de la orden hindú en la que yo estuve, decir que para la vida espiritual la moralidad es la base. O sea, no se puede seguir una vida espiritual sin una base moral. Y eso yo lo he visto, los principios morales eh, o sea, dichos en distintos lenguajes, pero con el mismo significado. No causar daño a otros, no robar, eh, no mentir. Bueno, lo mismo, no.
no cometer adulterio, ¿no es cierto? Eso está en... Sí, son principios, creo yo, naturales, ¿viste? Es decir, Sí, sí. que o sea, al margen de que cada religión tiene como vos decís, su cosmogonía en esto, o Ujú, su interpretación, o su mandato divino, etcétera. Hay un montón de factores, que sé yo, ujú. la ley mosaica, por ejemplo, te marca estos 10 mandamientos que prácticamente Exactamente, claro, son básicos, excepto los 3 primeros, el resto son, los otros 7 son básicos para mantener una civilización funcionando. Esto es exacto. la desesperación de Kant cuando se da cuenta, creo que los comenté en el otro podcast, cuando se da cuenta de que la metafísica era imposible desde la ciencia natural, o desde la ciencia positiva newtoniana. el- Ujú, la desesperación de Kant, hijo de un pastor protestante, era qué pasa con la moral, porque ujú, nuestra moral está basada en una cuestión teológica, en una idea teológica. Hablando de ujú. Occidente, obviamente, no de Oriente. Pero en términos generales, los principios morales creo que hacen no solamente a, a la religión en sí, sino a la civilización. De ahí es porque es tan importante que los pueblos tengan fe, a- a- Ujú. sea como fuere, y entendamos esto no desde una mirada religiosa o de una doctrina, sino desde una mirada de civilización. Es decir, Ujú. no hay forma de que se pueda hablar de comunidad cuando no hay elementos en común. ¿Sí? Por supuesto, claro, exactamente, tal cual. Y en la mayoría de los pueblos antiguos, no digamos la civilización moderna, urbana, materialista, no esa, pero en la mayoría de los pueblos antiguos, la comunidad gira en torno a principios religiosos, principios teológicos, eh, pero todas las comunidades. Y si volvemos a la obra de Tolkien, vamos a ver que principios religiosos, teológicos también están, y están muy marcados, ¿no? Ilúvatar, los, eh, los Ainur, los Maiar, que son como semidioses. O sea, hay una cuestión teológica muy fuerte, y hasta la comunidad también está ahí, ¿no? Es una comunidad de deidades que están bajo el mando de una deidad única, original, que va a crear a las demás, eh, y de ahí surge todo el universo conocido, ¿no es cierto?, en la obra de Tolkien. Y esto a mí también me recuerda a la cultura religiosa celta, que es muy antigua, sobre todo cuando empieza a gestarse el, el druidismo, del cual, bueno, yo formo parte, ¿no?, desde el punto de vista religioso, así que por eso tengo un poco de información sobre este tema. Es que hay una unidad espiritual que, que forma parte de todo el universo, es el universo en sí mismo como un Dios único, como podría ser Eru, se lo llama Ji en la cultura celta y en el druidismo religioso, y de ahí emanan las familias divinas, que van a ser como dioses menores, no dioses con la misma concepción teológica que en religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam, porque acá Dios es un ser también que desde el punto de vista humano es ilimitado, pero no es absolutamente ilimitado, tiene sus limitaciones y todavía le falta algo, no es absolutamente infinito. El Claro, único infinito es esa unidad espiritual. ¿Mm? claro. Vos fijate que es similar en este aspecto a Zeus de los griegos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que incluso Exacto. hay elementos superiores que eran los titanes, Ujú.
pero, o sea, siempre dentro de lo que es el mundo natural. Eso, lo lindo que tienen los griegos, ¿no? La mirada de la naturaleza por encima de la... de darle elementos teológicos o elementos que son meramente religiosos, meramente o máximamente, no sé Sí, cómo sí, sí. decirlo, Sí, 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 religiosos sí, sí. a cuestiones naturales que no se entendían en esa época. Un rayo, por ejemplo, era algo, eh, Claro, tal cual. una locura, ¿no? Hoy en día Ujú. es algo que no se puede medir casi. Tal cual. Un volcán no lo podés medir, Un imagínate un volcán, rayo, claro. ¿no? Exactamente. Ujú. Pero Bueno, ahí yo hay elementos dentro. Sí, les quería comentar que si bien no puedo ufanarme de haber tenido el pasado que han tenido ustedes, quería contarles una anécdota que ustedes, ninguno de los dos sabe tampoco, que me consta que no saben. Cómo llegué yo a alguna especie de camino espiritual. Este, no tengo la suerte de haber estado tan cercano a ningún tipo de grupo religioso, pero mi búsqueda, mi camino espiritual comenzó con un libro. Y un libro que este, estaba en la biblioteca de mis viejos y que empecé a leerlo porque me llamó la atención el título y el tamaño. Yo era muy chiquito, ¿sí? Y dije, mira, es chiquitito, se lee rápido. Y era El profeta de Jalil Gibran. Mm, Con eso Librazo, ¿eh? empecé yo Librazo. un, y aparte el sufismo, que es la variante sufí, que es una joyita para mi gusto. Así que así comencé yo con todo esto y terminé con Tolkien, ¿no? El genio de todos los genios. Pero empecé con Jalil Gibran, un poeta Sufi, sufí. un poeta sufi, exactamente. Un auténtico derviche. Ujú. Hermoso el sufismo. Hermoso, maravilloso. Sí, las Pasé por cosas que eso. dice las Pasé, cosas que tuve el... dice en ese profeta son, Sí, sí, sí. Ujú. son monumentales. Sí, sí, sí. Muy bueno. El profeta, el jardín del profeta. Muy lindo, Jalil Gibran. Sí, sí, sí. Vale la pena. Quería Sí. comentarles eso, ¿no? Después no, nunca leí bueno, vos sabés que como un pequeño comentario, ¿no? Porque tenemos que volver a Tolkien, nos fuimos por la rama Sí, sí. como siempre, pero ¿sabés qué? Me encanta cuando ustedes decían esto de encontrar paralelismos, ¿no? Eh, con el único libro que yo encontré grandes paralelismos eh, al momento de hacerlo con el profeta de Jalil Gibran, fue con el Tao Te, con Lao Tse, Ajá, con ajá. el único que encontré un verdadero paralelismo, con esas paradojas constantes, viste, de ruptura del Sí, sí, sí. pensamiento normal. Sí, exacto. Este, El pensamiento estructurado, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, el eh, Tao también, ya desde el inicio, ¿no? El Tao que puede ser expresado no es no el es el Tao. verdadero, no es el Tao, el nombre que le das no es su nombre, entonces ahí ya empezás Sí, sí. con, Y se como, como, empieza a disgregar todo. exactamente, exactamente. Bueno, cuando dice, cuando se acerca la mujer, en el profeta, ¿no? Que le Gibran, se acerca la mujer con el niño en brazos y le dice, maestro, háblanos de los hijos. Y lo que le dice, ¿qué es lo primero que le dice? Sus hijos no son sus hijos, son hijos de la evolución, le dice. Exactamente. Ajá. Entonces digo, uy, esto es el Tao Te Ching. Tal cual. En la versión que Hermoso. yo leí dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. No vienen Ah, de ti, mira, sino a través de ti, a ¿no? través de Eso es ti, sí, sí. a través, bueno, sí, maravilloso. Esas son cosas que me hacen, que me dieron vuelta. Y sin querer caer en el mundo New Age, que no es un mundo que me guste transitar, pero debo reconocer que una obra que no estoy muy seguro que haya sido New Age, pero sí la tomaron para el mundo New Age, Ok. que es una obra que se llama Ningún lugar está lejos,
de ay, se me borró el nombre del autor, que está todavía vivo, yo pensé que había fallecido. También escribió Ilusiones, Juan Salvador Gaviota. Cómo era el nombre Ah, de Richard Bach. Richard Bach? Exactamente, Richard Bach, ¿no? Eh, Hay ningún, Juan Salvador sí nin- lo leí. sí, bueno, Ningún lugar está lejos, es el libro que más me gustó de este autor. Y bueno, que es un personaje que va al cumpleaños de otro personaje y que se encuentra en el trayecto con otro personaje y que le dice que está yendo al cumpleaños. Y el otro personaje, no entiendo eso de que alguien cumpla años. Si estamos en un espacio continuo, un tiempo continuo, cíclico, como eso que alguien cumpla años, ¿no? Es como que te hace reflexionar mucho sobre esta idea Del tiempo. ¿no? Que como que el tiempo lineal no, no es una percepción genuina del tiempo, si lo pensamos linealmente. Ujú. Claro. Así que Sí, sí, bueno, sí. Hay sí, 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 bueno, un elemento a mí Es una... ujú, me llama la atención, volviendo al tema de las religiones y la moral, esto de que trae Luis en las crónicas de Narnia, en el ujú, séptimo libro, cuando eh, la- la- el momento de escatológico, para usar el término, ujú, del sí, fin de los tiempos de Narnia, que está Aslan en la puerta recibiendo a todos y que recibe no me acuerdo de qué era, cómo era el país este con el que siempre estaban en guerra, que eran, bueno, eran los malos, y dice Aslan, creo que Susana le dice, ¿cómo puede ser que, o Lucy, que entre un traidor al cielo? Y no, le dice Aslan, ojo, ellos en su fe me adoraban a mí. ujú, No era yo, pero en su claro, fe era yo claro, al que adoraban. ajá, Esa frase me pareció fantástica. Y entender lo que es para la Iglesia Católica esto que trabajó Juan Pablo II durante tantos años de su vida, el tema del ecumenismo. ujú, Darse cuenta de que el problema no es el problema de Dios, es el problema del hombre. ajá, tal Girar el cual, foco ujú, al... Yo vengo más de una formación realista, de doctrina aristotélico-tomista, pero que eso muere o desaparece o se estanca en la Edad Media. Se toma acá si hay filósofos escuchándome me van a matar, pero bueno, se toma la posta con el personalismo, con algunos existencialistas, que este cambio que se produce tan grande en la historia de la humanidad eh, con el renacimiento de volverse al hombre, el existencialista es como el colapso de decir, bueno, el hombre es nada y a la vez hay que enfocarnos en el hombre para poder darnos cuenta de lo simple y complejo que es al mismo tiempo. Y el personalismo hace algo similar, ¿no? Vuelve a tomar al hombre, pero no como el factor que el medieval tenía la mirada de Dios por encima del hombre, sino que el hombre que se tiene que conocer a sí mismo para poder llegar a Dios. Es decir, es otro el cambio. Que el medieval prácticamente lo tenía asumido como parte de su vida. Esto que hablábamos al principio, te tocaba ser monje y eras monje. Te tocaba ser claro, zapatero y eras zapatero. Y te tocaba ser ujú, eh, soldado y eras soldado toda la vida. Y entonces el autoconocimiento pasaba por otro lado, pero con las distintas revoluciones que han ido ocurriendo después del Renacimiento en la humanidad, eh, el hombre se vuelve mucho sobre sí mismo y para poder salir de sí mismo y dar el salto de fe, tiene que conocerse a sí mismo. Este, ujú, que dentro de todo también lo tenía Sócrates, ¿no? Con el famoso conócete a ti mismo, ¿no? Del oráculo de Delfos. Eh, Sigue siendo ese giro, ese bucle de autodescubrimiento, de asombrarse de que somos hombres, de que tenemos una humanidad, una vida, esta frase tan linda de que somos hijos de la vida y que nadie tiene el derecho de quitarte esa posibilidad para poder llegar a trascender, ¿no? Que es el objetivo de cualquier religión y me imagino
dentro de su cosmovisión o dentro de su mirada de fe, el objetivo es la trascendencia, de una u otra manera. Así que en eso creo que vamos encaminados y es lo que creo yo que la Iglesia Católica en Juan Pablo II, que Luis en las Crónicas de Narnia trata de expresar. Bueno, Mm. ya que estamos con este tema, por ejemplo, en el budismo, eh, como atribuyendo eh, eh, este concepto a una enseñanza del propio Buda histórico, el Buda Shakyamuni o Siddhartha Gautama, como fue conocido también, eh, que para poder alcanzar el, el estado de perfección espiritual, la experiencia espiritual, el conocimiento espiritual, en el budismo no se habla de un Dios, no es que se lo niega, sino que no se habla directamente. Se dice que hay que conocerse a sí mismo, y la única manera de conocerse a sí mismo es despojándose de todo lo que uno cree de sí mismo. Y eso que uno cree de sí mismo está dado por lo que uno ve de sí mismo, por lo que uno escucha de sí mismo, por los deseos personales, despojándose de todo deseo, de toda observación que uno tiene de sí mismo. Es la única manera como uno puede llegar a conocer lo que realmente es. Y Buda decía, lo que realmente somos es que somos un Buda. Todo el mundo es un Buda. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo. Buda quiere decir iluminación, una mente iluminada. Buda quiere decir literalmente eso. El iluminado quiere decir Buda. Y esto de Narnia, que al cielo narniano ingresaban todos, no importa de dónde vengan o qué hayan hecho, Buda también decía algo parecido. Todos son Budas y todos van a descubrir que son Budas, tanto el que practica una vida completamente virtuosa como el que no. Lo que pasa es que no hace una vida virtuosa, el que asesina, el que roba, el que viola, va a tener que reconocer eso, y cuando empieza a reconocer que eso no está bien, ahí inmediatamente comenzó su vida virtuosa, pero en algún momento le va a pasar. Es indefectible, porque todo el mundo va a alcanzar esa, esa perfección. Y si me permiten, no recuerdo si lo charlamos en el podcast anterior. Tengo una idea que sí, pero no recuerdo, ya que nos pusimos a hablar de cuestiones religiosas y teológicas, pero partimos de la obra de Tolkien. Como para volver a la obra de Tolkien, llama la atención que existe un grupo religioso que nace, tengo entendido, en Estados Unidos, que toman a la obra de Tolkien como una obra de experiencia religiosa, a tal punto que consideran al Silmarillion como una palabra revelada o un conjunto de palabras reveladas con enseñanzas en el campo de lo religioso. Y a partir de ahí fundan un movimiento religioso que empieza a expandirse, y hasta hace unos 10 años más o menos, ese grupo llegó a Brasil, y desde Brasil hasta acá hay un paso, y resulta que ya hay practicantes. No sé si estará formalizada la religión tolkieniana acá, pero eh, ya en Argentina existen seguidores. Hasta ya entré en contacto con ellos y todo. Eh, Son un poco cerrados, porque quieren asegurarse de que la gente que los conozca no, 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 no establezcan algún mecanismo de agresivo, porque ellos ven a Tolkien como un profeta directamente. El profeta que trajo una verdad en el Silmarillion. Y Eru es el dios, y han generado toda una suerte de elementos ceremoniales, rituales, un tanto parecido a algunos rituales celtas, pero con loas a los semidioses del Silmarillion, y sobre todo a Ilúvatar como dios principal. Así que Claro. bueno, o sea, fíjense, ¿no? Hasta ha despertado sentimientos religiosos Tolkien. De hecho, yo
a mí que me gusta mucho el, el estudio sobre religiones y de distintas religiones, yo en lo personal, analizando la obra de Tolkien, yo veo mucho elemento religioso, aunque el propio Tolkien haya dicho que su obra no era materia religiosa, sino materia puramente literaria, a Claro, pesar de que él en su vida personal era religioso y en su vida familiar inspiró mucho a sus hijos a una vida religiosa. Uno de sus hijos fue sacerdote, ¿no es cierto? Eh, pero él no pretendía instalar la cuestión religiosa en su obra, no pretendía. Sin embargo, yo veo como tres grandes grupos de personas que se vieron religiosamente inspirados en la obra de Tolkien. Unos católicos, sí, católicos por Tolkien era católico, su familia católica, su madre, bueno, fue conversa, ¿no? Del anglicanismo al catolicismo, y él, bueno, es muy practicante, papista, así que por un lado, gente que se vio inspirada con la obra de Tolkien a profundizar en su fe católica o a afianzarla de alguna manera. Otros, por un lado, si se quiere, opuesto, porque ha inspirado a muchísimos a seguir una religiosidad que desde el judaísmo, el cristianismo, se podría decir una religiosidad pagana. Muchos que han leído la obra de Tolkien se han volcado hacia algún tipo de creencia, algún tipo de culto, de ceremonia vinculada con dioses precristianos, rindiendo culto a seres heroicos, seres feéricos de las religiosidades antiguas. Pero muchísimos, muchísimos. Yo he recorrido muchos de estos grupos investigando cómo funcionan, de qué se tratan, en qué creen, cómo se financian, todo eso me gusta investigar a mí, y muchos miembros de esos grupos, del Consejo Helénico, del movimiento mitraísta en Argentina, del culto a Apolo que existe en La Plata, bueno, otros, muchos de los miembros se sintieron atraídos a esa religiosidad a partir de la obra de Tolkien. Y por otro lado, este tercer grupo, que encuentra directamente en la obra de Tolkien una fuente de inspiración religiosa, pero sin buscar una religión aparte, como la misma obra de Tolkien, generadora de un movimiento religioso. Y eso también llama mucho la atención. Llama hay mucho. un, Sí. hay una, esto algo charlamos en uno de los podcasts con Marcos. Hay una carta a Carlos Batten Feld de Tolkien que dice: ningún hombre puede jugar con seguridad de su propia salud. Si la santidad habita su obra o como la luz penetrante la ilumina, no proviene de él, sino por su intermedio, y ninguno de vosotros la percibiría en estos términos, a no ser que también estuviera en vosotros. Es decir, la obra de Tolkien está iluminada, según el mismo Tolkien, por su propia naturaleza, su propia forma de vivir católica. Ujú. Y bueno, y a la gente que le impacta es porque también hay algo de eso en ellos, es decir, si no, no lo podrían ver. Claro, Ahora, claro, lo que está diciendo Tolkien es: ojo, que yo tengo esta formación y no puedo evitar transmitirla, o sea, porque es parte de mi naturaleza eh, religiosa. Ahora, ujú, no por eso, y coincido con vos, Pablo, que Tolkien lo ha dicho hasta el hartazgo, no es una obra religiosa, él mismo lo plantea. sí, tal cual, Es decir, tal cual. creo yo que no... eh, y esto también con mucho respeto lo digo, ¿no? Eh, Cada quien puede hacer de su vida religiosa su propia vida, eso no tenemos por qué meternos, digo, pero eh, si consideras que el profeta mismo te está diciendo: yo no soy el profeta, bueno, Claro, habría que claro, claro, tomarlo claro, con claro. pinzas, ¿viste? Por supuesto, ¿no? Sin duda es una construcción meramente humana ese movimiento religioso, Claro, pero bueno, tiene bastantes adeptos. Acá en la Argentina todavía no, pero en muchos otros países, Brasil, son muchísimos.
Sí, 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 eso no me cabe los duda. miembros de este Es movimiento Y no religioso, me cabe duda incluso porque hay mucho de, bueno, esto que estamos hablando, ¿qué es lo que impacta de la obra de Tolkien? Impacta claro, sí, la gran belleza a la mm, creación, a la naturaleza, exactamente. el respeto a la moral, Exacto. a la Además, justicia, o sea, un montón es de tan virtudes. luminosa la obra de Tolkien, en el sentido que es, es muy descriptiva. Entonces, uno va leyendo la obra de Tolkien e inmediatamente en la letra de la obra, puede observar todo el paisaje. ¿M? Puede observar todo lo, lo- lo- lo que Tolkien está transmitiendo. Yo recuerdo la primera vez que accedí a un Señor de los Anillos ilustrado. Yo primero había leído los que no eran ilustrados. Después alguien me prestó el ilustrado y después me lo compré, al ilustrado también, que lo tengo ahí en la biblioteca. Y las ilustraciones que yo veía no eran muy diferentes de cómo yo me imaginaba los distintos escenarios. Por eso digo que es muy luminosa. Por ejemplo, hay otra autora que a mí me encanta, que es Úrsula Le Guin, con El Mago de Terramar, que ella misma ha manifestado haberse inspirado en mucha de la inspiración literaria que tuvo fue la obra de Tolkien. eh, es todo lo contrario, recontra oscura, es todo narrativo y no describe, que yo pensé, esto jamás se va a poder llevar a la pantalla. Me sorprendí cuando me encontré con una película o una miniserie en 2 episodios de la obra de Ursula Le Guin, bastante adaptada, pero una buena adaptación, ¿no? Que hizo en su momento, creo que Hallmark Channel, me parece. Pero la obra de Tolkien lo que tiene es eso, que, Sí, que, creo que fue un antes que y un después sí, de los cuentos de hadas, Tolkien. O sea, de eso también hay que ser sí, por consciente. supuesto, Le dio una totalmente, madurez totalmente. a los cuentos de hadas que no tenían, Ujú, que eran para niños y de golpe dejó de ser para niños. Los exacto, niños que crecimos leyendo a Tolkien nos hicimos grandes y seguimos leyendo a Tolkien. Es decir, totalmente, había algo en la obra que no era para niños. Y tiene mucho que exacto. ver, obviamente tal vez en el Hobbit sí, pero lo que es el Señor de los Anillos o el mismo Silmarillion, o bueno, los cuentos inconclusos, o lo que es las historias de la Tierra Media, qué sé yo, el tríptico esto que comentamos de Hoja de Nigel, el herrero de Bulton Mayo, eh, Ujú. bueno, el granjero de Gam, creo, el gigante, ¿cómo era? El granjero de Ham, era. Egidio el granjero de Jamón. Ese tal vez era el más terrenal, pero los otros dos cuentos son tremendamente religiosos y hay mucho de de esto que comenta Pablo, de esta belleza narrativa que creo yo que tiene un valor que va más allá de la historia, ¿no? Que la historia puede ser fantasía, pero la narración tiene la capacidad Tolkien de meternos en un paisaje, en un entorno, a través de su pluma, que muy pocos autores tienen esa capacidad. Uno se puede meter en la trama leyendo algunas series, algunas novelas, perdón, pero no en el entorno donde está metido el personaje. Y eso Tolkien lo logra. Uno lee, qué sé yo, la noche ahí en Minas Moria y uno está de noche leyendo Tolkien, no puede estar de día. Aunque estés al Tal rayo cual, del sol leyéndolo, tu imaginación está en la oscuridad de Moria. Y tiene esa capacidad de hacerte entrar en cada uno de los escenarios donde se está produciendo la escena, donde está aconteciendo el relato, que es maravilloso, ¿no? Creo yo que eso, eh, qué sé yo, en los cuentos inconclusos, cuando cruza Galadriel por el Caraxi, creo que es no me acuerdo bien cómo se llamaba el estrecho, era uno lo lee hasta siente el frío del hielo cuando lo lee. Tiene esa maravillosa pluma que hace que también su obra sea magnífica en esos aspectos, que muy pocos autores lo han logrado. Mira que, bueno, todos somos lectores, ¿no? Pero la verdad que yo he encontrado en muy pocas obras
no recuerdo ahora alguna puntualmente, donde me haya metido tanto en el escenario, no solamente en la trama, sino en el escenario. Ujú. Tal cual. Bueno, yo Yo, puedo... Sí, sí. decime, decime. No, 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 no. Te cedo la No, que palabra después. yo me he hecho la pregunta infinidad de veces. He tenido la sensación física, como dice Christian, he tenido la sensación física de estar leyendo Tolkien y que en algún momento eh, algo me llama la atención y es como decir, ah, cierto que estaba acá, Ujú, cuando me salgo del libro de golpe, ¿no? Era decir, me siento que estoy acá. Y esa sensación me la he preguntado mucho, mucho tiempo. Y he llegado a una única conclusión que es lo que la única respuesta que le puede dar esa que es que creo que los tres coincidimos en que la forma más pura, más excelsa y absoluta de la lengua es la poesía, ¿no? Eh, coincido y, plenamente. y Tolkien, antes que porque nosotros, sobre todo en la modernidad, creo, estamos acostumbrados a leer narrativa y la narrativa es demasiado narrativa. Ujú, Y son un núcleo, o sea, la famosa sucesión de núcleos narrativos uno detrás de otro, y terminaron la novela, listo, ya está. Y Tolkien no, Tolkien se detiene. Recuerdo una imagen que hasta el día de hoy me pasa cada vez que lo siento, recuerdo las palabras de Tolkien, cada vez que me sucede esa misma experiencia, que es, eh, mentiría si digo que me acuerdo exactamente, pero no recuerdo si era en casa de Tom Bombadil o en Rivendell, pero estoy casi seguro que es en casa de Tom Bombadil, después de esa lluvia tremenda que los retuvo en casa de Tom Bombadil durante unos días. Salen ellos de casa de Tom Bombadil y no recuerdo si Frodo o Sam dicen que sienten el olor al aire nuevo, renovado después de la lluvia. ujú. Y Recuerdo. y la metáfora es aire nunca respirado antes. Ujú, Tan nuevo y puro era el aire que era un aire nunca respirado antes. ujú. Entonces, cada vez que siento ese aire posterior a una buena lluvia, me vienen Sí. las palabras de Tolkien. Es tremendo. Este, Así que bueno, para mí es porque es poesía. Directamente ya ha trascendido la narrativa y por Ujú. supuesto con su componente mitológico, ¿no? En el sentido mitológico, el mitos que hablaba él. Claro, bueno, justamente eso, ¿no? Ese componente mitológico que se constituye, yo creo que en un eje que transversaliza toda la obra de Tolkien, eso, eso contribuye muchísimo a generar ese efecto en el pensamiento, ¿no? De compenetrarse tanto en la lectura de la obra que te lleva a vivirla a la obra. Sí, No es sí, sí, en solamente carne y hueso. leerla. Exactamente. O sea, los sentidos se funden en la obra. Los sentidos del lector se funden en la obra de Tolkien, y uno empieza a tener las sensaciones físicas de lo que se está relatando. De lo- yo recuerdo cuando leí el episodio del encuentro de los hobbits con los Ents, que yo, eh, eh, pero no solo cuando estaba leyendo la obra, sino después, por ahí, lógicamente, no, los libros no son libros que los leemos en un día, tenemos que poner un señalador para ir a hacer nuestras tareas cotidianas y en otro momento seguimos leyendo. Y parte de mi tarea cotidiana era atravesar una plaza para ir a una escuela a dar clases, y en esa plaza, que es el Parque Rivadavia, acá en Capital, eh, yo vivía cerca y trabajo en escuelas, en dos escuelas cerca de este parque. eh, los árboles, yo no veía los árboles tal cual como los describe Tolkien, como si estuviese en el bosque de Fangorn, y en cualquier momento me aparecía Rama Viva o, o algún otro Ent, porque los veía moverse, lo- 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 los escuchaba.
¿m? E Mm. incluso me detenía, no era simplemente que yo iba eh, eh, totalmente concentrado en la lectura y olvidado de lo que es la realidad material, no, porque yo me detenía y me ponía a mirar los árboles, pero, pero en forma detenida, y escuchaba como que cada árbol susurraba algo diferente. Lo escuchaba y era en realidad el sonido del viento contra los árboles, pero al chocar el viento en cada árbol, producía un sonido distinto. Y tardaba, no era inmediato que ya volvía a una realidad y a la realidad material cotidiana, común. No, no. A mí la experiencia de la lectura de la obra de Tolkien me continuaba bastante después de cerrar los libros. Por eso es que permanentemente vuelvo a la lectura. ¿M? Los- Termino de leer, espero un tiempo porque quiero leer otras cosas también, lógicamente, pero siempre vuelvo a lectura. Ahora hace poco volví a comenzar el Silmarillion y no es ni la primera, ni la segunda, ni la 10ª vez que lo leo. Y lo voy a seguir leyendo. Es como que es una lectura obligada, pero no una obligación forzada, para nada. Es como que hay que leerlo de nuevo, permanentemente. Bueno, y Eso es lo que tiene. es- esto lo genial que vemos en la obra de Tolkien es que nos acordamos, cuando nos acordamos de una escena, nos acordamos de toda la Claro. escena. O sea, no es que te acordás de que puede que tengas un pasaje borroso, pero sabes que en ese pasaje era de día o era de noche, hacía frío, hacía calor, era en primavera, verano o invierno. O sea, esos elementos, incluso hasta la luna, en qué fase estaba la luna. Es decir, ha cuidado de esos detalles. Esto que dice Marcos en Tom Bombadil, creo yo que es una... Gracias a Dios no lo tocaron en la película. Mm. Pero la cabaña de Tom Bombadil era maravillosa y es simple, simultáneamente. Es decir, tiene todos estos elementos en los que juega coincido con Marcos, la poesía directamente, pues poesía, no se puede narrar nada con esa maravillosa pluma, ¿no? Que no se interprete como poesía por la riqueza que hay en el contenido. Ahora, eso hace también que sea una obra plena, es decir, no simplemente hay una historia, hay una complejidad atrás de esa historia en los pequeños detalles, que es lo que hace también que eh, las cosas simples tengan un valor tan grande en Tolkien. Y es lo que hace que diría Chesterton, ¿no? Las paradojas. Que las paradojas eh, de un pequeño hombre que vivía en un agujero, ¿sí? Simple, pequeño, que no es intrascendente, sea el responsable de la cruzada más maravillosa y genial de la historia. Ahora, esa es la trama, esa es la narrativa secas. Ahora, te está diciendo bueno, el camino del héroe, te está diciendo, hay en cada momento, en cada proceso de maduración, hay un elemento que lo hace pleno, ¿sí? Que logre esa plenitud en la narrativa. Y esos elementos, es un conjunto de elementos en realidad, lo va haciendo maravilloso y lo va haciendo enriquecer al personaje y obviamente al lector, porque si no, no estaríamos acá. Mm. Tal cual. Ujú. Tal cual. Bueno, muchachos, estamos casi pisando la hora ya de Sí. podcast. Si El tema quieren, es que todo esto sí, nos lleva a ese, como siempre, esta segunda vez, nos vamos, es como que la obra de Tolkien es un árbol con muchísimas ramas y es hermoso recorrer todas las ramas y nos vamos por las ramas, pero con coherencia, ¿no? Con coherencia. Partimos de la cuestión de la familia, la comunidad, pasamos por la cuestión religiosa, pero siempre estamos en el tronco de la obra de Tolkien. Es y que como tiene que que... ver con esto, es decir, tomamos un elemento y no podés. O sea, Ujú, tomamos la familia, tomamos las relaciones entre los ujú, personajes, pero ujú, no te podés quedar ahí porque nuevamente nos vemos envueltos en que no es simplemente eso, es mucho más. Ahora, tomar el exactamente. concepto de familia, ya como para ir dándole un cierre
al tema, es una forma una excusa para poder hablar de Tolkien en realidad. Totalmente, totalmente. Y a la vez rescatar valores. Porque Mm. nuevamente tenemos una idea de la familia, eh, obviamente Tolkien trae esa idea de la familia tradicional, pero no es la familia de papá, mamá e hijos como si fuera algo estanco, sino que es algo dinámico, es algo donde no es simplemente la construcción del personaje, sino de todos los valores que lo envuelven a ese personaje en el entorno de esa comunidad. Es fantástico ver el amor de los Rohirrim por su tierra, el amor de los mismos Hobbit por la comarca, Rivendell y Lothlórien como dos grandes bastiones de no simplemente de poder, sino de amor y de cariño por parte de los elfos, la angustia de la comunidad que había perecido en Moria, eh, la- la- todos estos elementos, ni hablar de Minas Tirith y Gondor, el, la, la pasión de esa comunidad, ese amor, ese profundo llamado al heroísmo que tenían todos, porque era el bastión que retenía a Mordor detrás de sus puertas. Eh, es decir, y nacer en Gondor era ser soldado para defender a la humanidad. Es decir, todos estos valores que hay en torno a cada comunidad hace a la familia, porque la familia es el primer elemento que infunde este tipo de valores y es lo que va dándole sentido a cada terruño y le va dando su idiosincrasia, por así decir, su personalidad. Y cada sujeto en ese concilio en Rivendell eh, eran patriotas de sus tierras y eran capaces a la vez de amalgamarse para poder defender a toda la humanidad o a toda la Tierra Media. Eh, esas cuestiones no vienen de un mandato impuesto desde arriba, sino que es un mandato impuesto por la familia. No hay forma de que me obliguen a ser patriota, sino nació del amor a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus vecinos. Es decir, esa idea está. Y creo yo que es lo que transmite Tolkien en su obra, ¿no? Sí, sí, incluso esto de que la, esto que hablabas recién, la familia como el elemento fundamental de una comunidad y de una sociedad, eh, que está muy, muy claro en la obra de Tolkien, en cada una de las razas o etnias, como decíamos en el podcast anterior. eh, eh, se ve esto en la lucha contra Mordor, en la lucha contra Sauron, que es la representación de todo lo opuesto. Yo no sé si usar directamente la palabra mal, pero sí es todo lo opuesto a lo que es correcto. ¿M? Claro. Pero es gracias a este sentido de comunidad, a este sentido de familia, que se puede vencer a todo lo que es incorrecto. Y se puede Seguro. seguir el camino recto. Y ahí me estoy yendo muy otra vez al Tao, ¿no? El camino recto. Y, y esta interacción entre comunidades, entre razas, para formar una comunidad que tiene el mismo objetivo, justamente derrotar ese camino incorrecto, derrotar esa oscuridad, derrotar ese mal, si lo queremos llevar ya a términos netamente religiosos. eh, se logra solamente con la interacción entre las partes. Es un sistema. La obra de Tolkien está colmada de la teoría general de sistemas. La, todo es un sistema. Incluso lo que decíamos recién, que si recordamos una parte de una escena, automáticamente recordamos la escena completa. Y si recordamos la escena completa, estamos recordando un capítulo completo. Y si recordamos un capítulo completo, estamos recordando toda la obra. La obra Exacto. completa y toda la saga. Y todas las obras de Tolkien, porque eso es lo que tienen, ¿no? Hay una interacción permanente y esa interacción
nace en la familia. Bueno, La génesis de la interacción entre las personas nace en la familia. Marcos, tus últimas palabras antes de cerrar el podcast. No, no quiero que las mías sean las últimas. Este, pero no, una cosita que sí quería comentar, que me surgió en el momento que estabas hablando, Cristian, me surgió inmediatamente cuando mencionaste a los Rohirrim, porque es cierto, ahí hay una cuestión por otro lado, existe muchísimo con la idea del sentido común, cuando Sí, decíamos la comunidad, la unidad de valores pero yo creo que uno de los grandes logros de la obra de Tolkien es que esos, o sea, la obra de Tolkien es una bocanada de aire puro, volviendo a la idea del aire puro, no respirado jamás por ningún otro ser. ¿Por qué? Porque es como un remanso para el lector. ¿En qué sentido es un remanso? En el sentido de que cuando vos mencionaste los Rohirrim, recordé inmediatamente la escena de cuando lo revolean a lengua de serpiente por la escalera y lo hacen volar. Sí. ¿Qué pasa? Una de las primeras reacciones que tiene él es la de, y se me va a poner el pie del gallino otra vez porque cada vez que la leo me pasa lo mismo, la primera reacción de él es escupir la escalera que lleva a Edoras, Ujú. al palacio. Y el guardia, no me acuerdo si es Hama o quién es, lo primero que hace es salir corriendo y con su propio casco juntar agua y limpiar la escalera de ahí de Edora. Y es un ejemplo del sentido común. O sea, lengua de serpiente no vale ni siquiera el esfuerzo de cortarle la garganta por haber escupido las escaleras de Edoras. Entonces, directamente va y buscan agua para limpiarlo. O sea, no hay nada que preguntarse al respecto, ¿no? Es la lógica del valor. Entonces, por eso digo que es una bocanada de aire puro, porque vos decís, claro, eso es lo que está bien. No hace falta nada más, no hace falta nada más. Este, la, la, la certeza absoluta, cuando Rey Brujo osa poner sus garras arriba de Crin Blanca, el caballo de Theoden, y Eowyn está cerca y le dice, lo tocas y te arranco la garganta. Es así simple. O sea, no hay duda al respecto. No me preguntes qué puede llegar a pasar, porque ella misma se le dice, si está en mi poder, vas a dejar de existir directamente. No, no. Entonces, es como decir, bueno, hay cosas bueno, y lo dice cuando se encuentran con Eomar, los tres viajeros, cuando se encuentran con Eomer, Eomer le dice, bueno, y que entonces, cuando habla de la bruja del bosque dorado, que estamos caminando por la tierra o estamos en el mundo de la fantasía y de los cuentos, de las nodrizas y todo eso. Y Aragorn le dice, bueno, es un interesante tema la realidad es un interesante tema para los cuentos de nodrizas y demás, pero le dice, estemos o no, una cosa así, estoy parafraseando por supuesto, lo mal que hago, pero le dice, el bien y el mal no han cambiado desde ayer, y eso me quedó grabado para siempre, el bien y el mal no han cambiado desde ayer. Así que es una bocanada de aire fresco, es decir, es cierto, por bueno, ahí viene la cosa. ahí es donde yo dos cosas. Creo que en esta duda, Pablo, que vos planteás, es el mal, sí. O sea, dice llanamente es el mal. O sea, no le podemos cambiar el nombre porque Tolkien lo denomina el mal. Eh, Sí, sí, tal cual. en ese aspecto, eh, obviamente hay escalas de males, ¿no? Pero cuando hay algo que no está dentro del sentido común, y ahí vuelvo al otro punto que comentabas, Marcos, que no se hace con el sentido común o con el sentido de lo lógico, el sentido común es simple. Por eso limpiar el piso es simple. No tocar el caballo es simple. Son actos de nobleza absoluta.
pero la virtud es simple, no es compleja, porque es des- discriminar el bien y el mal, lisa y llanamente. Y eso es simple, no es difícil. Es difícil, obviamente, la conducta, llevar adelante la conducta, pero la mente no le cuesta discriminar el bien y el mal si es una mente sana, ¿no? Por lo tanto, y estamos hablando de familias nuevamente, cuando estos valores se han inculcado desde chiquito, no hay dudas, no tiene por qué haber dudas. Insisto, esto es teórico, ¿no? Lo hablamos desde la teoría, la práctica es otra cosa, pero cuando hablamos de valientes o de héroes, son valientes y son héroes porque no tienen las dudas de los corruptos o de los cobardes. Es así de simple. Son capaces de ir hasta el infinito porque es eh, su visión de la verdad, su concepto de verdad. Y ese concepto de verdad no se puede mancillar, no se puede escupir, no se puede tocar. Tomando las palabras de, obviamente, de los personajes de Tolkien que trajiste, Marcos. Por eso es tan importante, y yo me quedo con estas palabras que han dicho los dos. Es un, una bocanada de aire fresco, es ese caminar entre medio de árboles y darse cuenta de que esto es lo que está bien. Este es, este es el camino por el que hay que caminar. Ojo, no quiero decir eso que Tolkien nos muestra el camino, no. Lo que Tolkien nos está diciendo en su obra, eh, el hombre tiene un dilema y es tan jodida la mente humana que cuesta mucho decidir, pero la belleza está por encima, la verdad está por encima, los valores están por encima, la familia, la patria está por encima. Y es lo que hay que cuidar, y es lo que hay que proteger, y es lo que hay que evitar que se ensucie, ¿no? Cosa que, volviendo a nuestra cotidianidad, nosotros en Argentina hemos dejado que se ensucie demasiado, ¿no? Eh, pero por una falta de valores, lisa y llanamente. Hemos dejado que la educación caiga en manos de corruptos, hemos dejado que la fe caiga en manos de corruptos, hemos dejado que, que nos vengan y nos digan que las cosas que están mal son buenas. Y cuando nuestros padres nos enseñaron que eso estaba mal, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, eh, que nos formaron, nos educaron en la familia, nos marcaron un camino. Por eso es tan importante también volver a las raíces y volver a la familia y ponerla en el centro nuevamente como ese gran baluarte que no solamente nos enseña a amar a la patria, sino a la nación. Decía, no me acuerdo quién lo decía, yo lo escuché de boca de un cura. La patria es el terruño de nuestros padres y la nación es el terruño de los que nacen, de nuestros hijos. Nosotros estamos en el medio, por lo tanto no es de nosotros la patria, no es de nosotros la nación, es de ellos. Entonces, cuidarla por el mandato recibido para las futuras generaciones. Eso es la familia. Bueno, muchachos, si les parece, cerramos acá este podcast. Ya estamos con 1 hora 8. Como siempre, somos largueros. Así que, si les parece, damos un cierre. ¿Alguien quiere decir algunas últimas palabras? Y si no, cerramos acá. No sé si las últimas, pero esto de los valores y de la familia como la transmisora de los valores, eh, y que se ve en la obra de Tolkien el camino de la virtud, ¿no? Justamente hacia rumbo a la derrota de ese mal, ¿no? De esa oscuridad, de ese camino incorrecto. Justamente esto, ¿no? La virtud, una vida virtuosa, como esencial. Y esto van a compartir todas estas comunidades, todas estas razas, todas estas familias que van a conformar una única fuerza, una única familia para, para, para derrotar esa oscuridad. Y solamente se consigue con,
con la vida virtuosa. Lo vemos, ¿no? en el retorno del rey, que es el único que puede curar, por ejemplo, porque Claro, sigue una vida virtuosa, ¿no? Porque tiene una vida de virtud, una vida incorruptible, no se desvía para nada, no tranza, claro. no dice, bueno, yo sigo una vida virtuosa, pero me doy un descansito, me tomo vacaciones de la virtud cada tanto, me doy unos gustitos. No, él va a seguir todo el tiempo esa vida de virtud cada instante de su vida. Por eso es el rey, Seguro. ¿no es cierto? Entonces, ese sentir de la virtud como el, el eje de la vida, como los rieles por donde debemos transitar nuestra vida, eso es transmitido por la familia. Si no hay familia, no existe la virtud. Y si no hay familia, no existe una sociedad virtuosa. Seguro. Marcos. Agradecerles. Para el próximo tengo algunas preguntas, algunas ideas, y espero que sea prontito. Tal cual, Dale. Me que encantó. sea pronto, Bueno, señores, ha absolutamente, sido un placer como siempre. Y bueno, y que se repita. totalmente. Bueno, Pablo, Lo Marco, antes posible. abrazo grande. Cristian, Marco, muchas gracias bueno, por hacerme parte de esto, porque realmente lo disfruto muchísimo. Genial. Pero ya sos parte de esto. Por eso, pero es gracias a ustedes que soy parte de esto. Ah, Así que, es gracias Bien. a usted que es parte de esto. Bueno, déjense de bueno, tirar maestro. flores, consíganse un cuarto, diría Bart Simpson. Claro, tal Claro, cual. vos sí no sos merecedor de este lugar. Para nada. Sos el que hace todo, pero igual. Señores, un placer enorme de estar con ustedes. Nos vemos en otro podcast. Nos vemos en el siguiente. En la Hasta la próxima. vista. Buenas noches a todos.